Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. En vídeos anteriores iniciamos las pruebas de los endpoints de nuestro CRUD del producto. Tenemos ya el método de test de la creación del producto y también el de la lectura del producto. En el día de hoy vamos a implementar el test que comprueba la correcta actualización del producto. El endpoint que vamos a testear está definido mediante la siguiente ruta PUT. Esta ruta contiene en la URL el identificador del producto a actualizar, obliga a que sea de tipo UID y le asigna el nombre de administración.productos.update. En la carga útil de la petición encontramos los mismos datos que para la creación del producto, a excepción del ID. Por otro lado, el método del controlador encargado de gestionar la petición llama al caso de uso que actualiza el producto mediante un command bus y si todo va bien, devuelve un JSON con status 200. Siguiendo la convención de este proyecto en particular, la estructura de dicho JSON incluirá las claves data, errors y status. Así pues, desde nuestra clase de test, vamos a copiar el método de la creación del producto, ya que la actualización será muy similar, nos lo llevamos al final del fichero y vamos a renombrar el método de test a status 200 cuando se actualiza producto. En este caso, para la preparatoria necesitaremos dos cosas. Por un lado, que exista un producto en la base de datos y por otro, crear un array con los valores de la carga útil con los que actualizaremos ese producto. Así que vamos a modificar el código. Duplicamos esta línea, vamos a renombrar esta variable a producto y vamos a hacer que este sea el producto que sí que se persista en la base de datos. Para ello ya sabéis que tenemos que usar el create y no el make. Por otro lado, podemos renombrar esta variable a nuevos datos y para crear el array con los datos diferentes a los del producto ya existente, pues tendríamos diversas posibilidades. Podríamos precisamente usar el make, traducir los datos del modelo a array y luego aplicar por ejemplo, un unset del valor del ID, ya que este dato no lo necesitamos en la carga útil. O la alternativa, digamos, más explícita es crear nuestro array con unos valores aquí aleatorios, por ejemplo, podría ser inactivo, y básicamente sería lo mismo. En cuanto a la llamada a nuestro endpoint de actualización del producto, también debe realizarse con el rol de administrador, por lo que el $ThisActingAs de administrador se queda igual. En este caso sí que es cierto que no es una petición post, sino que es una petición put. La ruta se llama administración.productos.update y además debemos de pasar un segundo parámetro al helper de route con el identificador del producto a actualizar, que es el que previamente hemos creado desde nuestra preparatoria. Por último, las verificaciones son muy parecidas a las del test de creación del producto, ya que también queremos comprobar que el estatus devuelto es un 200 y que el JSON que retorna el servidor cumple con las claves que espera recibir el frontend. Lo único que varía ligeramente es el método assertDatabaseHash, porque si os fijáis, con este código se comprobaría que un registro de la tabla productos cuenta con los nuevos datos de la preparatoria, pero a nosotros no nos sirve que sea cualquier registro el que contenga estos datos, sino que además debe ser el registro del producto con el identificador que le hemos pasado al endpoint. Así que vamos a añadir el identificador al array del segundo parámetro del método. Una de las formas más cortas sería con la función arrayMerge de PHP. De este modo, ahora sí, nos aseguraríamos de que el registro de producto con este identificador contiene estos valores para estas columnas de la tabla. Si esta solución os resulta poco legible, podríais simplemente crear a mano el array con los respectivos valores. Y esto sería exactamente igual. Nos aseguraríamos de que existe un registro cuyo ID es el del producto en cuestión y por otro lado que todas estas columnas tienen los valores de los nuevos datos que hemos enviado en la petición de actualización. Vamos a ejecutar el test y este pasaría sin problemas, con lo que podríamos asegurar que nuestro código está funcionando correctamente. Como veis, ahora que hemos adquirido la dinámica de crear test, el tiempo que tardamos en probar nuestro código es realmente poco. Esperamos que el tutorial os haya inspirado, nos vemos en el próximo y hasta entonces, un fuerte abrazo.